Buenas tardes con todos, bienvenidos a Cursos y Capacitaciones. Mi nombre es la licenciada Ivette Tocas Flores y hoy vamos a tocar el tema del manejo y uso de oxígeno mediante balones y concentradores de oxígeno. Bien, cualquier duda que tengan, por favor, pueden escribirlo en el chat. Estaré atenta para poder leer cualquiera de sus consultas. Bien. Como sabemos, ¿no? A medida que ha pasado esta pandemia, esta coyuntura que estamos viviendo, esta crisis sanitaria nacional, el oxígeno se ha vuelto un bien muy preciado, ¿no? Un bien preciado y valioso. El manejo de más del 50% de los pacientes COVID positivo es domiciliario o también es ambulatorio, por lo cual resulta fundamental conocer el manejo y el uso del oxígeno en este contexto que vivimos actualmente. Es importante resaltar que ningún tratamiento tiene eficacia contra el COVID-19, ¿no? Al 100%. Sin embargo, el uso del oxígeno medicinal en estos pacientes va a resultar imprescindible para que ellos sobrevivan, para una sobrevivencia, ¿no? Una estabilización del cuadro clínico que están presentando. Una forma que ha tomado relevancia para poder administrar el oxígeno es el uso controlado de los concentradores de oxígeno, que son máquinas que presentan un motor que usa el oxígeno ambiental para poder transformarlo en oxígeno medicinal. El uso de cualquiera de los métodos, sea como balón o sea como concentrador de oxígeno, nos va a ofrecer diferencias en cuanto a la duración del oxígeno y la adquisición, ¿no? Sea del balón o sea del concentrador, como por ejemplo en los balones puede ser de adquisición, por así decirlo, más fácil, ¿no? Ya que también el precio de los balones es mucho más accesible que los concentradores de oxígeno. Pero aquellas personas que seguramente han pasado por este episodio de buscar oxígeno, no lo van a ver como algo muy, muy a la mano, ¿verdad? El exponerse, el hacer colas, el tratar de llenar un balón es un vía crucis. Pero el tener acceso, y me refiero más al precio, es más accesible tener un balón que tener un concentrador, aunque el concentrador se puede obtener comprándolo a una fuerte cantidad, y bueno, ya lo vas a tener por mucho tiempo, ¿no? Esa podría ser una de las grandes diferencias entre un balón de oxígeno y un concentrador de oxígeno. Aparte que también el flujo del balón de oxígeno puede llegar a ser de 15 litros por minuto, a comparación de los concentradores que llegan a un flujo de 10 litros por minuto. Bien, entonces, para entrar a fondo con nuestro tema, he preparado un temario de trabajo. Vamos a hablar acerca del uso de oxígeno medicinal, la necesidad de oxígeno también en las enfermedades respiratorias, administración de oxígeno suplementario mediante los balones, el cálculo del volumen en el balón de oxígeno, cómo saber si es que nuestro oxígeno ya está por terminar, por ejemplo, ¿no? Administración de oxígeno suplementario por concentradores de oxígeno, manejo del concentrador de oxígeno y el concentrador de oxígeno versus el balón de oxígeno. Bien, a manera de introducción, hablemos acerca del uso del oxígeno medicinal, ¿no? Recordemos qué tan importante es el proceso llamado respiración,
Nosotros aquí tenemos una imagen que seguramente ya lo saben, las vías respiratorias superiores que compone, ¿no?, nuestro aparato respiratorio, y las vías respiratorias inferiores. Tenemos en la porción conductora la cavidad nasal, la nasofaringe, epiglotis y la laringe. En la porción respiratoria tendremos a la tráquea, bronquios principales, divisiones bronquiales, bronquios pequeños, bronquiolos y el árbol respiratorio bronquial, ¿no? Recordemos que las alteraciones de las vías inferiores, ¿no?, por ejemplo, en una neumonía atípica que es ahora muy clásico que produce el virus del COVID, tienen un peor pronóstico y necesariamente ameritan el uso de oxígeno suplementario debido a que los procesos inflamatorios en esta zona van a alterar drásticamente la difusión, ¿no?, de los gases alveolares. La respiración es el proceso de intercambio de oxígeno y del dióxido de carbono entre un organismo y su medio externo. Y tenemos dos tipos, la respiración externa y la respiración interna. Sabemos que la respiración externa es el intercambio de los gases, el alveolo y los capilares, ¿no? El oxígeno pasa a los capilares y el dióxido de carbono sale para poder ser expirado, ¿no? Y en la respiración interna es el intercambio de gases entre los capilares, el torrente sanguíneo, hacia las células, hacia los tejidos, ¿sí? Lleva oxígeno, nutre las células y las células dan el desecho que es el dióxido de carbono. Una pregunta. Bien, bienvenidos a todos los que se están integrando. Muy bien. Ok, entonces aquí les he colocado, por favor, los micrófonos apagados. Cualquier pregunta que tengan pueden hacerlo por el chat, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos un cuadro de referencia, ¿no?, donde la edad va a ser según la respiración, ¿no? Perdón, la respiración va a ser según la edad del paciente. Tenemos la edad del recién nacido que fluctúa entre 30 a 80 respiraciones por minuto. En el lactante menor, que va a ser menor a 1 año, respiración de 20 a 40. En el lactante mayor, mayor de 1 año, de 20 a 30. Niños de 2 a 4 años, de 20 a 30 respiraciones por minuto. Niños de 6 a 8 años, de 20 a 25 respiraciones por minuto. Y en los adultos, de 15 a 20 respiraciones por minuto. Ok, bienvenidos a todos. Cualquier pregunta, por favor, en el chat. Bien. Entonces, nosotros podemos ver cuál es la manera en la cual se transporta el oxígeno dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Vemos cómo es que inicia en esta diapositiva, podemos ver cómo es que inicia solo para hacer un recordar. Entra el oxígeno, gracias a la inspiración, pasará a los alveolos, de los alveolos se hará el intercambio gaseoso, donde será transportado hacia la sangre por todos nuestros tejidos, por todas las células, donde en las células, ¿qué es lo que pasará? Se unirá a la glucosa, ¿no? Se unirá a la glucosa que realizará este llamado ciclo de Krebs. ¿Y para qué es el ciclo de Krebs? Para poder generar energía. Luego del ciclo de Krebs, el material de desecho que tiene es el dióxido de carbono, y este dióxido de carbono será secretado nuevamente a la sangre y esta sangre pasará a los pulmones donde será expirado, ¿no?, hacia el exterior.
Esto es el ciclo que tiene el oxígeno dentro de nuestro cuerpo. La respiración interna o celular en el ser humano es el proceso por el cual se lleva a cabo la degradación de biomoléculas como la glucosa, los lípidos y proteínas en presencia del oxígeno. Es una respiración aeróbica, ¿no? Pero no es la única respiración que nosotros hacemos. Recordemos que también tenemos la respiración anaeróbica, gracias al ciclo de Cori, pero no podemos comparar la energía que produce el ciclo de Krebs, como es la generación de 36 moléculas de ATP, a comparación del ciclo de Cori, que genera de 2 a 4 moléculas de ATP. Aparte del desecho que, eh, que tiene este ciclo, que es el ácido láctico, que como podemos saber, ¿no? Que es ácido. Perdón, se me silenció el micrófono. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es por qué es tan importante el oxígeno, ¿no? ¿Por qué el oxígeno es tan importante? ¿Cuántos árboles creen que se necesita para que una persona pueda respirar un día? ¿No se ha escuchado? A ver, ¿se escucha? Ok, ok, vamos a continuar entonces. Ya. ¿Por qué será que el oxígeno es tan importante? Bien. ¿Por qué será que el oxígeno es tan importante? Una pregunta al aire, a ver si es que alguno lo sabe. ¿Cuántos árboles creen que se necesita para que una persona pueda respirar un día? O sea, que respire durante 24 horas. ¿Cuántos árboles creen que se necesite? ¿Uno? ¿Dos tal vez? Bien, no es mucho. Bueno, se necesita un promedio de 23 a 24 árboles para que una persona pueda respirar oxígeno durante todo un día. Entonces, aquí podemos ver qué tan importante es el oxígeno para nuestro cuerpo, cuánto de oxígeno necesitamos para poder realizar nuestras actividades, ¿no? Para que pueda realizar nuestro organismo la actividad necesaria para mantenernos con vida. ¿Cuál es la finalidad del ciclo de Krebs? ¿No? Ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, pero ¿cuál será la finalidad que tiene? Es la de fabricar esta energía para que nuestro organismo pueda realizar todas sus actividades normalmente, ¿no?
Y este ciclo de Krebs, como ya lo había mencionado, va a generarnos dependientes. Somos dependientes de oxígeno. Claro, somos dependientes de oxígeno. Claro que somos dependientes de oxígeno. El ciclo de Krebs es el ciclo que necesita nuestro cuerpo, nuestras células, para poder generar esta energía y realizar las actividades que normalmente lleva a cabo para que funcione nuestro corazón, para que respiremos, para poder movernos, ¿no? Cada célula realiza el ciclo de Krebs. Como lo estaba mencionando, la energía generada la usamos para el funcionamiento de nuestros órganos, ¿no? Para que lata nuestro corazón, para poder respirar, para poder movernos, ¿no? Para todos los procesos que lleva nuestro cuerpo se necesita el ATP, la energía, ¿sí? Y no solamente segrega el ATP, sino también moléculas de agua, ¿sí? Entonces, nosotros no solamente tenemos el ciclo de Krebs, también tenemos el ciclo de Cori, que funciona sin oxígeno, pero como ya les había mencionado, es un ciclo perjudicial para nuestro cuerpo, ya que genera ácido láctico y este ácido láctico va a acidificar nuestra sangre, con lo cual el pH cambia. Entonces, sin oxígeno, nuestro cuerpo ya no controla su funcionamiento adecuado, claro. No controla su funcionamiento adecuado. Ujú. Bien. ¿Qué es lo que pasa con la hematosis? La hematosis es imprescindible también para nuestra vida. ¿Qué es lo que hace la hematosis? La hematosis se da en los alvéolos, en los pulmones, donde hay un intercambio gaseoso, ¿no? Entra el oxígeno al respirar, ¿no? Nosotros respiramos, introducimos oxígeno del ambiente, este oxígeno irá a los capilares, al torrente sanguíneo, donde se une a las moléculas de hemoglobina. Se une a la hemoglobina donde será transportado a todo nuestro cuerpo. Luego de transportar a todo nuestro cuerpo el oxígeno, los desechos que den las células, que es el dióxido de carbono, nuevamente pasará a los pulmones, ¿no? Llega nuevamente hacia los capilares, donde sale el dióxido de carbono, pasa a los alvéolos y estos lo expulsarán al ambiente por la expiración, ¿sí? Este es el proceso de la hematosis. Y este proceso, cuando se interrumpe, el cuerpo, qué es lo que va a pasar con nuestro cuerpo? Entra en un estado de hipoxia. Y si esta hipoxia no se resuelve, puede llegar a ser una hipoxemia, la cual nos va a traer una amenaza inminente para la vida, ¿no? Porque ya aquí empieza a haber muerte celular. Y la muerte celular, si es que no se resuelve, empieza también a fallar los órganos vitales. En el metabolismo celular, todos los procesos bioquímicos del cuerpo necesitan oxígeno y cuando éste se altera, también se va a comprometer el metabolismo en general, ¿no? Nosotros empezamos con el ciclo de Cori para generar energía, todo nuestro cuerpo se mueve, el oxígeno ingresa también gracias a la energía que estamos teniendo en los pulmones y este oxígeno irriga todo nuestro metabolismo, todo nuestro organismo, ¿no? Cada célula, cada tejido. Por eso es que es tan importante el oxígeno en nuestro cuerpo. Bien. Tenemos una paradoja del oxígeno, ¿no? Hemos dicho que el oxígeno es muy importante para la vida, pero ¿cuál será la paradoja aquí? Por ejemplo, ¿por qué creen que nosotros envejecemos? ¿O por qué creen que al partir una manzana y lo dejamos así al ambiente, se torna de un color oscuro? ¿Por qué creen que está ocurriendo esto?
Es porque el oxígeno oxida, ¿no? Esto tiene la culpa del oxígeno. Envejecemos por el ingreso de oxígeno. Es cierto, la manzana tiene hierro y también se oxida, ¿sí? El oxígeno también ayuda a que esto pueda oxidarse, igual que el ingreso de oxígeno a nuestro cuerpo. Poco a poco empecemos a envejecer gracias a que el oxígeno está dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros cada minuto nos oxidamos y se puede apreciar mucho más evidente, ¿no? Y mucho más rápido en una manzana, ¿no? Que ha sido expuesta al ambiente. Esto nos indica que el oxígeno a grandes dosis y cuando no es necesario va a resultar tóxico. Por ejemplo, en la oxigenoterapia progresivamente debe ser reducida debe ser reducido el flujo cuando hay ya una recuperación del paciente, ¿no? Y esta debe ser medida a través de la oximetría de pulso. Entonces podemos decir que la administración de oxígeno debe ser justa y necesaria, ¿sí? A ver, ¿hay preguntas? Cada persona necesita en nuestro organismo entre 7.300 a 8.800 litros diarios de oxígeno, lo que equivale entre 22 a 25 horas. Claro, es en promedio, ¿sí? Es lo que necesita nuestro cuerpo para poder realizar sus actividades y también recordemos que el oxígeno que está en el ambiente es del 21%, ¿sí? Y cuando nosotros administremos un oxígeno alternativo, ¿no? El oxígeno medicinal, siempre va a estar por arriba de este porcentaje de oxígeno. Bien, muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? La administración de oxígeno debe ser justa y necesaria, ¿no? Y también debe ser medida constantemente. Nuestro cerebro, como lo vemos aquí, es el órgano más importante que necesita de oxigenación constante. Cuando hay una deprivación del oxígeno, se va a evidenciar cambios en el sensorio. Después de que pase un aproximado de 5 minutos, habrá daños tal vez irreparables, ¿no? Nuestro cerebro no puede estar sin recibir oxígeno más de 5 minutos. Es un promedio de 3 a 5 minutos, ¿sí? Ya que con esto podemos tener daños irreparables en las células neuronales. Equivale a un balón de oxígeno normal. Sí. Ujú, claro. Bien. Todas las células necesitan de un suministro constante de oxígeno para llevar a cabo las funciones vitales. El aparato respiratorio no solo va a permitir tomar el oxígeno del ambiente, también a través de él se puede eliminar el producto de desecho, ¿no? Más abundante del metabolismo celular como es el dióxido de carbono. Claro, ajá. Muy bien. Entonces, a través de la expiración vamos a botar el desecho, que es el dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y esto logrará la homeostasis en nuestro cuerpo. Bien. Ahora hablemos del oxígeno medicinal. ¿Cómo se hace el oxígeno medicinal? El oxígeno se va a someter el aire del medio ambiente a ciertas etapas de filtración y compresión, antes de pasarlo a través de un lecho de zeolita 5A. A ver, hay una pregunta. Si no botamos el CO2. El acúmulo de CO2 hará, tengamos esto en cuenta, que el CO2 lo que hace es acidificar nuestra respiración, ¿no? Si nosotros no lo echamos, no lo exhalamos al ambiente, hay un acúmulo. Este acúmulo
hará que acidifique nuestra respiración, es decir, generará una respiración, perdón, una respiración acidificada, ¿no? Y si es que no se resuelve esto, puede llegar también a acidificar nuestra sangre, ¿sí? Entonces esto es muy peligroso si es que nosotros no exhalamos el dióxido de carbono. Bien, como le estaba mencionando, el oxígeno medicinal va a pasar por etapas, ¿no? El aire, perdón, va a pasar por etapas de filtración para poder ser oxígeno medicinal. Y estas etapas de filtración y compresión será a través de un lecho llamado zeolita 5A, que es una aleación que permite la compresión del oxígeno y retiene el nitrógeno. Nosotros debemos recordar que no solamente en el ambiente tenemos oxígeno, sino también tenemos otros gases como el nitrógeno, que es el más abundante y por lo cual al oxígeno del ambiente lo vuelve tan inocuo al poder respirarlo. Entonces, esta zeolita 5A va a retener el nitrógeno, ¿no? Resultando que el aire, este aire medicinal, este oxígeno medicinal, sea rico, ¿no? Sea rico en oxígeno con una proporción de nitrógeno bajo, ¿sí? Y esta proporción de oxígeno será del 93%. El oxígeno medicinal es el nombre que recibe una mezcla de gases que tiene un porcentaje, ¿no? Igual o superior al 93%. El estándar conocido como el oxígeno 93% contiene no menos del 90% ni más del 96% de oxígeno y el resto de nitrógeno y argón. Además, no contiene más de 0.03% de dióxido de carbono ni más de 0.001% de monóxido de carbono. A ver. Cuando respiramos ingresa más nitrógeno que oxígeno. Claro, cuando respiramos del ambiente, el aire, entra más nitrógeno que oxígeno. Por eso es que el oxígeno está a una proporción del 21%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si administramos, por ejemplo, más oxígeno de lo que se requiere? Por ejemplo, el oxígeno industrial, que al ser más concentrado, ¿no? Seguramente han visto muchas noticias que dicen, aquí han tratado de estafar a tal persona vendiéndole oxígeno industrial en vez del medicinal. ¿Y cuál será la diferencia entre un oxígeno industrial y un oxígeno medicinal? Es por la concentración que tiene. Una concentración del oxígeno industrial es del 99.5% de oxígeno y el oxígeno medicinal está en una proporción del 93%, entre 90 y 96%, ni más ni menos. ¿Ok? Entonces, no es bueno administrar mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Tenemos que tener siempre en cuenta de que el oxígeno es como un medicamento. Debe ser administrado en la dosis exacta, debe ser administrado de manera también profesional. No solamente se debe administrar por administrar, debemos manejarlo con mucho cuidado y también hasta es visto por receta médica. ¿Qué pasa si la administración de oxígeno concentrado, si se administra más oxígeno concentrado de lo normal? Claro. ¿Qué pasa si se administra, ¿no? Más oxígeno concentrado? Esto va a resultar una toxicidad, ¿no? Va a provocar, por ejemplo, atelectasias, puede provocar enfisemas o una hiperoxidación de los tejidos respiratorios. El oxígeno puede ser muy tóxico cuando no es requerido, y por eso es que se debe administrar con mucho cuidado. El oxígeno medicinal
se almacena en cilindros o tanques de baja presión que no deben haber sido tratados con ningún compuesto tóxico o irritante para el aparato respiratorio de los pacientes o de los usuarios. Y exceso de oxígeno se puede suprimir el impulso de respirar. Por exceso de oxígeno, no, no le comprendo muy bien su pregunta. Bien, vamos a continuar. ¿Cuál será la composición del aire inspirado? La composición que tiene el aire, como ya lo había mencionado, no solamente respiramos oxígeno, ¿sí? También respiramos nitrógeno, también dióxido de carbono, vapor de agua, ¿sí? Lo que más nos importa es la cantidad que introducimos en nuestro cuerpo al inspirar. No tanto al expirar, pero sí nos importa la inspiración. ¿Cuánto es la proporción que se introduce? El oxígeno en el medio ambiente está al 21%, el nitrógeno a un 78%, el dióxido de carbono 0,04% y el vapor de agua de 0,75%. ¿Sí? La fracción de oxígeno es considerado el 21% o 0,21. ¿Qué es la FiO2? La FiO2 es el porcentaje o fracción del oxígeno que el paciente está recibiendo durante su inspiración. Si el paciente se encuentra en un ambiente natural, su FiO2 será igual a la cantidad de oxígeno que está presente en la atmósfera. Recordemos que así nos vayamos a algún lugar de altura o estemos cerca al mar o nos vayamos a China, a cualquier otro punto, siempre el oxígeno estará a la misma concentración, el 21%. ¿Sí? Aquí les he colocado un cuadro donde les, les indico algunos dispositivos en los cuales se puede administrar oxígeno, ¿no? De manera complementaria. Y recordemos que este oxígeno siempre será mayor al que se encuentra en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, la de el flujo de 1 litro por minuto, que tiene una FiO2 del 24%. Y este tipo de dispositivo que administra bajas cantidades, ¿no? La velocidad es baja del oxígeno, es con las puntas nasales o también llamados bigoteras, ¿no? Que administra de 1 a 5 litros por minuto. Esto es la velocidad en la cual ingresa el oxígeno a nuestro cuerpo. ¿Y cuál será la proporción de oxígeno que está introduciéndose? Es del 24 al 40%. En otro dispositivo, por ejemplo, la máscara simple de oxígeno, que tiene un flujo de 5 a 8, ¿no? Una velocidad de 5 a 8 litros por minuto, donde introduce una FiO de 40 a 60%. Máscara de reinhalación parcial, una máscara de alto flujo, que introduce de 6 a 10 litros por minuto, con una FiO de 60 a 99% de oxígeno. Máscara de no reinhalación con reservorio, que es un flujo de 4 a 10 litros por minuto con una FiO de 60 a 100% de oxígeno. Pasamos a la necesidad de oxígeno en enfermedades respiratorias. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. ¿Cómo es que las enfermedades respiratorias afectan la oxigenación del cuerpo? ¿No? Aquí, a ver, antes de empezar, veamos si hay preguntas. No entendió lo de FiO2.
A ver, vamos a regresar. La FiO2 va a ser la fracción que va a ingresar a nuestro cuerpo. ¿Cuánto es la cantidad de oxígeno que está ingresando en nuestro cuerpo? Vemos que el oxígeno que ingresa cuando nosotros respiramos normalmente es la del 21%. Cuando vamos a administrar oxígeno de manera complementaria, sea por balón o sea por concentrador de oxígeno, siempre será a una cantidad mayor, ¿sí? Entonces, la cantidad de oxígeno que ingresará a nuestro cuerpo va a fluctuar entre el 24% y el 100% de oxígeno, ¿sí? Esta es la cantidad y es por eso que se le llama fracción inhalatoria de oxígeno, porque es la fracción que está ingresando, la fracción que está ingresando de oxígeno a nuestro cuerpo, ¿sí? Y es considerado en porcentaje. El flujo que se indica aquí es la velocidad en la cual va a ingresar esta cantidad de oxígeno. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro la parte de la FiO2? Bien, ok. Bien, sigamos entonces. Vamos a continuar con nuestro siguiente punto. Muy bien, bien. Vamos a continuar con nuestro siguiente punto, que es la necesidad de oxígeno en las enfermedades respiratorias. ¿Cómo las enfermedades respiratorias pueden afectar la oxigenación de nuestro cuerpo? ¿No? Primero, en la difusión de gases. Todas las enfermedades respiratorias, en menor o mayor proporción, van a alterar la difusión del oxígeno y el CO2, lo que va a provocar complicaciones sistémicas, ¿no? Aquí vemos cómo es el paso del transporte de gases, ¿no? Este intercambio de gases que se está dando entre los capilares y el alveolo, ¿sí? Este es una de lo que se afecta, ¿no? En la oxigenación del cuerpo. A ver, yo tengo un paciente que está con 2 litros de oxígeno. Eso quiere decir que él está recibiendo 28% con cánula vinasal. Claro, es un equivalente al porcentaje de oxígeno que está recibiendo, ¿sí? La cánula binasal, muy bien. La cánula binasal, tengamos en cuenta que todo el oxígeno que se le administra al paciente no llega completamente, ¿sí? Se va a perder un poco en el ambiente. Para que el paciente necesite otro tipo de dispositivo en el cual el oxígeno llegue a la cantidad que debería recibir, bueno, esto ya va a depender, ¿no? De la evaluación médica. Ajá. Entonces, el tipo de dispositivo, tengamos en cuenta que no va a llegar el 100% al paciente, ¿sí? Porque al utilizar este tipo de dispositivo, que es la cánula binasal, también hay un porcentaje de pérdida, ¿sí? Pero por evaluación médica, la cánula binasal es uno de los dispositivos de bajo flujo en la cual se puede mantener oxigenado al paciente, ¿sí? Es el método, es el dispositivo de menos flujo que se le puede administrar. Como les he mencionado, el oxígeno se administra con mucho cuidado, ¿sí? No se puede administrar en grandes cantidades si el paciente no lo requiere. Muy bien. Entonces, uno de los puntos que se afecta con la oxigenación es la difusión de gases. El segundo punto es la perfusión del oxígeno en los órganos y los tejidos. Al no haber una oxigenación pulmonar eficiente, se va a comprometer que la perfusión. La perfusión de todos los órganos y tejidos del cuerpo, alterando así la homeostasis, ¿no? Como ya lo había explicado,
altera la homeostasis cuando la oxigenación no es adecuada. No se va a irrigar, no va a funcionar adecuadamente, ¿sí? Todos los órganos y sobre todo los que sufren más son las células de nuestro cerebro y las de nuestro corazón. Otro de los el tercer punto que se altera en la deficiencia de oxígeno son la realización metabólica que hace nuestro cuerpo, ¿no? Hay alteraciones metabólicas. El CO2 proveniente de los desechos celulares se vuelca en el torrente sanguíneo. Una parte se va a transformar en ácido carbónico que se ioniza formando bicarbonato y protones. Y el resto es llevado hacia los pulmones, disuelto en el plasma y en forma de carbaminohemoglobina o carbohemoglobina, donde será eliminado mediante la ventilación. Aquí en esta imagen podemos apreciarlo, ¿no? Aquí en esta imagen podemos apreciar que los desechos del producto del ciclo de Krebs, ¿cuáles serán los desechos del producto del ciclo de Krebs? El CO2 y el agua. Entonces, estos dos componentes viajan a la sangre transformados en ácido carbónico, que lo vemos aquí. Los dos se juntan para poder viajar por el torrente sanguíneo. No es que el desecho viaja así, lo libero en la sangre y luego se va a los pulmones y luego va a ser exhalado, no. Ellos dos se juntan y son transportados como ácido carbónico. Este ácido carbónico tendrá dos vías. Una parte se dirige a los pulmones y otra parte será dirigido hacia los riñones, ¿no? Entonces, una parte que se va a los pulmones se transforma nuevamente, es como si se deshace de estos lazos que se juntaron para poder ser transportados, ¿no? Se deshace el lazo que hicieron y se nuevamente vuelven a su estado original, que es dióxido de carbono y agua, ¿no? Este dióxido de carbono es exhalado y también nosotros al exhalar también expulsamos moléculas de agua, ¿sí? Todo esto va a ser exhalado como desecho. Bueno, y la otra parte que es hacia los riñones, donde se crean los hidrogeniones y el bicarbonato. ¿Cómo va a actuar esto? Bueno, no es parte de lo que es respiratorio, pero lo voy a mencionar, ¿no? Entonces, aquí tenemos al hidrogenión, que es un ácido, y el bicarbonato, que es un alcalino, ¿sí? Cuando hay, cuando hay mayor cantidad, cuando la sangre está más alcalina, lo que se queda es el hidrogenión. ¿Para qué? Para que haya ahí un equilibrio. Si la sangre está más ácida, entonces lo que necesito que se quede es el bicarbonato, ¿no? Los riñones van a expulsar según cómo es que analizan esta sangre, ¿no? Si la sangre la sienten, no, la sangre está alcalina, entonces hay que dejar hidrogenión, nos quedamos con el hidrogenión y hay que botar bicarbonato porque está muy alcalino, ¿no? Recordemos que la sangre es ligeramente alcalino, ¿no? Es de 7.35 a 7.45. Entonces el cuerpo es tan sabio que si es que el riñón siente que la sangre está más ácida, entonces lo que va a retener es el bicarbonato y lo que va a desechar en la orina es el hidrógeno, ¿sí? Entonces esto es lo que explica nuestra imagen. También nos indica que el dióxido de carbono es más soluble en el oxígeno, perdón, el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno en la sangre y viaja en parte disuelto en el plasma. Es bueno que recordemos que si hay un acúmulo de dióxido de carbono, como ya antes me han preguntado, ¿no? Hay un acúmulo del dióxido de carbono, entonces este dióxido de carbono está pasando a la sangre,
¿Y quién es el que va a llevar el oxígeno hacia todo nuestro cuerpo? Es las moléculas de hemoglobina, ¿verdad? Pero las moléculas de hemoglobina no tienen esa afinidad por el oxígeno en realidad. La hemoglobina tiene una gran afinidad por el dióxido de carbono, pero como el dióxido de carbono tiene una baja concentración, la concentración que fluctúa el dióxido de carbono es de 20 a 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Y hay más cantidad de oxígeno. Es por eso que la hemoglobina toma el oxígeno y viaja con él por todo nuestro cuerpo. Pero si ve que el dióxido de carbono hay una gran cantidad, entonces ya no va a tomar el oxígeno, va a tomar el dióxido, ¿sí? Entonces, al tomar el dióxido, ¿qué es lo que llevará a los tejidos? No va a llevar ya oxígeno, obviamente, ¿no? Entonces, esto también es un daño, ¿sí? Y tenemos que tener siempre en cuenta también esto, que el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno en la sangre. Bien, recordemos que las pruebas científicas han demostrado que el oxígeno no es útil a menos que la concentración de oxígeno en una persona sea realmente baja. En realidad, respirar demasiado oxígeno puede también dañar los pulmones al cabo de un tiempo. Para asegurarse de que el oxígeno se administra solo a las personas que lo necesitan, el personal de salud debe controlar la concentración de oxígeno en el torrente sanguíneo constantemente. Y una vez determinado el nivel de oxígeno, se va a ajustar también la velocidad, ¿no? Se va a ajustar el flujo. ¿Y cómo sabremos acerca del nivel de oxígeno en el cuerpo de una persona? Mediante dos métodos. Uno que es la osimetría y el análisis de gases arteriales, ¿sí? Aquí lo vamos a ver. La oximetría de pulso, que lo podremos valorar gracias a ese aparatito que es el oxímetro de pulso. Veremos la saturación del oxígeno en el paciente, ¿sí? Pero nosotros, si queremos evaluar así, queremos saber exactamente cuánto es el oxígeno en la sangre del paciente, lo vamos a ver por el análisis de gases arteriales o también llamado AGA. Entonces, en la saturación de oxígeno vamos a ver la cantidad de oxígeno que está presente en nuestros glóbulos rojos. Se puede definir como el oxígeno transportado por la hemoglobina y expresado como porcentaje de la capacidad total de oxígeno. Y en el análisis de gases arteriales de los distintos valores que nos refiere este examen de la sangre arterial, para fines de oxigenación del cuerpo nos centraremos en lo que es la presión de oxígeno y la presión del dióxido. Por ejemplo, ¿qué es lo que podremos evaluar en los gases arteriales? Sabremos si hay alguna alteración, por ejemplo, si hay acidosis metabólica, que es cuando la sangre está acidificada, ¿no? ¿Y cómo es que veremos si hay una acidosis metabólica? Cuando el bicarbonato haya una cantidad baja. Si el bicarbonato baja, ¿qué es lo que va a pasar con el pH? También baja. Y si el pH baja, ¿qué es lo que ocurre? Se acidifica. En la acidosis respiratoria tenemos la presión del dióxido. La presión del dióxido de carbono ha subido, como se indica acá en la flechita, ¿no? Ha subido. ¿Y qué es lo que pasa con el pH? El pH baja. Entonces, si el pH baja, hay una acidosis respiratoria. En la alcalosis metabólica, aquí el bicarbonato sube, ¿sí? Y cuando sube, el pH también sube. Entonces, si sube más de 7.45, vamos a hablar de una alcalosis metabólica y una alcalosis en la sangre. Alcalosis respiratoria cuando la presión del dióxido de carbono ha bajado y con esto el pH ha subido, ¿no? Y aquí tenemos una alcalosis, ¿no? De la respiración. Entonces, esto es lo que vamos a analizar gracias a esta prueba. Y también sabremos
cuánto es el oxígeno que tiene nuestro paciente en sangre. La oximetría de pulso nos va a arrojar diferentes valores, ¿sí? Por lo cual también los clasificaremos. De 95 a 99% será considerado como normal. De 91 a 94% habrá una hipoxia leve. De 86 a 90% una hipoxia moderada y menor de 86% una hipoxia severa. Se mide en un dedo del paciente, puede ser de la mano o del pie, para poder saber, ¿no?, si los tejidos periféricos, los más alejados a nuestro cuerpo, están oxigenados. Entonces podemos deducir que los tejidos internos, los que están más cerca al corazón, ¿no?, están, están en perfectas condiciones, ¿sí? Con esto podemos deducirlo, ¿no?, por la oximetría de pulso. La presión de oxígeno, vamos a ver también clasificaciones. Está en lo normal, estos datos lo vamos a sacar del ADA, ¿sí? Normal será si es que la presión está entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Una hipoxemia leve será de 60 a 70 milímetros de mercurio. Una hipoxemia moderada será considerado de 40 a 59 milímetros de mercurio y una hipoxemia grave será bajo 40 milímetros de mercurio. La presión del dióxido de carbono, ¿sí?, en sangre arterial es inversamente proporcional a la ventilación alveolar, ¿no? Si hay mayor cantidad de dióxido de carbono es porque la ventilación alveolar está siendo baja. Y si hay menor cantidad de dióxido de carbono es porque la ventilación alveolar está muy elevada, como por ejemplo puede suceder en la bradipnia o en la taquipnia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una bradipnia? Hay una retención del CO2, ¿no? Aquí hay un acúmulo de dióxido de carbono, ¿no? Y como es bradipnia, ¿qué es lo que está pasando? La ventilación ha bajado, pero el dióxido ha subido, ¿no? Y con esto hay una acidificación. ¿Qué es lo que pasa en una taquipnia? En una taquipnia hay una excesiva, ¿no? Hay una pérdida excesiva del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay una ventilación también excesiva, ¿verdad? Está respirando muy agitadamente. Entonces, como hay una pérdida del dióxido de carbono, lo que va a pasar es que se está alcalinizando la respiración, ¿sí? El valor, como ya lo había mencionado, tiene un promedio de 40 milímetros de mercurio, entre 20 a 40 milímetros de mercurio. La administración de oxígeno aumenta la presión de oxígeno según la FiO2 administrada, ¿no? Si nosotros administramos oxígeno a aquellas personas que tienen una hipoxemia leve, moderada o grave, se va a resolver, ¿sí? A medida que nosotros le demos este soporte, vamos a poder mantener la oxigenación en el paciente. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es oxigenoterapia. ¿La oxigenoterapia qué es? Este es una terapia, ¿sí? Como su nombre mismo lo dice, es una terapia en la cual consiste en administrar oxígeno a concentraciones mayores a las que está el ambiente, ¿no? Va a ser siempre una concentración mayor. El ambiente está a 21 y el rango en el cual empieza la concentración de oxígeno de manera en balón o concentrador será un 24%, con la intención de poder tratar y prevenir los síntomas y las manifestaciones de hipoxia. Asimismo, en pacientes con patologías respiratorias de diversa etiología. También pacientes cardiovasculares y en medicina también crítica. Tenemos 3 sistemas de aplicación de oxígeno que se conocen en la actualidad. El sistema de gas comprimido, el concentrador de oxígeno y el sistema de oxígeno líquido. Ahora vamos a hablar acerca de estos 3 sistemas de administración de oxígeno.
El sistema de gas comprimido, ¿no? El oxígeno se va a almacenar en un tanque metálico bajo una presión y se libera a medida que la persona va respirando, ¿sí? En el concentrador de oxígeno es un dispositivo impulsado eléctricamente que va a separar el oxígeno del nitrógeno en el aire, lo que va a permitir que una persona con una enfermedad pulmonar reciba un oxígeno purificado. Y el sistema de oxígeno líquido, ¿no? Este oxígeno se va a almacenar en forma de líquido muy frío. Se puede almacenar mucho más que el oxígeno en forma de líquido que como gas, por lo que un recipiente de un tamaño determinado puede contener mucho más líquido a medida que se libera el oxígeno en líquido, vuelve a convertirse en gas y la persona también puede respirarlo, ¿no? Este tipo de sistema, este tipo de oxígeno líquido no está usado aquí en Perú. ¿Sí? Tal vez hay pequeños frascos, ¿no? Pero no en este tipo de balón, como es que se aprecia en la foto. Hay pequeños frascos que pueden contener hasta 8 litros, ¿no? Que también lo venden en algunas farmacias, que puede contrarrestar, por ejemplo, si es que yo me voy a algún punto de la altura, puedo llevarme estos frasquitos y cuando me da el llamado soroche, puedo administrarme ciertas cantidades de oxígeno, ¿sí? Para poder contrarrestar este soroche. Pero es así, es como si fuera lo que usan aquellos pacientes con asma, ¿sí? Se administran pequeños golpes de medicamentos, lo mismo, pero con oxígeno en este caso, ¿no? Bien, entonces, como les decía, ¿no? Este tipo de sistema no está usado mucho aquí en Perú, ¿no? En tipo tanque, un tanque con gran cantidad de oxígeno. Es más usado esto en Estados Unidos, ¿no? Aquí son muy utilizados y los transportan también en mochilas portátiles, ya que al poder contener este líquido, tiene mayor capacidad también para que puedan transportarlo y ocupa menos volumen, ¿sí? Entonces aquí es muy usado, pero en Perú aún no. Bien. Principios de la oxigenoterapia. Por ser el oxígeno un medicamento, debe ser administrado según los 5 principios fundamentales, como es la dosificación, que debe ser continuo, debe estar temperado, humidificado. Hay que resaltar que todo oxígeno que se administra a los pacientes debe ser humidificado porque hay riesgo de dañar las mucosas, ¿sí? Y también tiene que ser controlado, ¿no? Básicamente es manejar un medicamento. No debemos olvidar que el estado del paciente, la severidad, cuadro y causas de la hipoxemia van a determinar el método de administración de la oxigenoterapia. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la oxigenoterapia? La oxigenoterapia tiene que amortiguar el trabajo del corazón y del pulmón, ¿no? Aparte también tiene que mantener la homeostasis corporal, manteniendo una oxigenación adecuada para todo nuestro organismo, para todos nuestros tejidos. Uno de los objetivos fundamentales que tiene la oxigenoterapia es tratar la hipoxemia, ¿sí? La hipoxemia y evitar la hipoxia tisular, por eso lo pongo como primer punto, es uno de los objetivos fundamentales. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que al bajar la perfusión en todos los tejidos que son irrigados, ¿sí? Va a tener alteraciones y con la oxigenoterapia ayuda a que pueda perfundir el oxígeno en los tejidos para que así podamos evitar el estrés oxidativo en las células y que también el paciente no se cronifique,
vamos a darle una estabilidad hemodinámica, una estabilidad metabólica. En cuanto al trabajo del miocardio y el trabajo pulmonar, estos dos órganos van a trabajar coordinadamente. Por ejemplo, si uno de ellos tiene una sobredemanda de trabajo, el otro también sufrirá las consecuencias, ¿no? Es un trabajo 50-50. Por ejemplo, en una enfermedad pulmonar, ambos órganos se pueden comprometer y ambos pueden sobrellevar, ¿no?, este tipo de patología si se administra una buena sustentación de oxígeno. El corazón, que está trabajando de forma adecuada, bien oxigenada, ¿no?, es un corazón que va a lograr hacer una buena perfusión en todos los tejidos. Y a la vez, los pulmones, que llevan una buena difusión de gases al interior de los capilares alveolares, también, ¿no?, van a realizar un trabajo de forma adecuada, una oxigenación de forma adecuada hacia todos los tejidos internos y periféricos. Entonces, estos son los tres objetivos de la oxigenoterapia. ¿Cuáles serán las indicaciones de la oxigenoterapia? ¿Para qué estará indicado este tipo de terapia? Está indicado cuando existe hipoxia, es decir, hay cifras de oxígeno en sangre inferiores a los normales, como es que ya lo había mencionado, ¿no?, que son entre 90 a 100 milímetros de mercurio. En esta situación es necesario que nosotros administremos concentraciones de oxígeno superiores al que existe en el ambiente. Por ejemplo, está indicado para asfixia, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando hay pacientes con obesidad, procesos pulmonares como por ejemplo EPOC, procesos infecciosos como neumonías o tuberculosis, cáncer pulmonar, crisis asmática, etc. Elevaciones también a grandes alturas donde desciende la presión parcial de oxígeno. También en intoxicaciones por gases que bloquean la hematosis normal, ¿no?, como es el que les mencioné, cuando hay un acúmulo de dióxido de carbono o cuando también tenemos intoxicación por monóxido de carbono. Lesiones del sistema nervioso central que afecta el centro regulador de la respiración, como por ejemplo en los tumores, encefalitis, procesos bacterianos como la meningitis estreptocócica, etcétera, ¿no? Esto nos va a dificultar poder regular nuestra respiración o que podamos respirar así constantemente. También en alteraciones del transporte de oxígeno en sangre, como son cuando hay pérdida de grandes cantidades de sangre en las hemorragias, intoxicaciones también por monóxido de carbono, como ya lo habíamos mencionado. Algunas enfermedades que van a precisar el uso de oxígeno, por ejemplo, los más conocidos, ¿no?, lo que hay mayor incidencia, es el caso de EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y una de las causas principales es por el uso de tabaco, ¿no?, por el consumo de tabaco. Inhalaciones de humo, también carbón, polvos o productos tóxicos, ¿no?, de aquellas personas que trabajan con este tipo de sustancias que a largo plazo, pues, pueden crearnos este tipo de enfermedad. También por factores genéticos, edad, ¿no?, que se desarrolla con el tiempo y que es más frecuente a partir de los 40 años. Bien, aquí podemos ver la enfisema pulmonar, que es algo típico que ocurre en pacientes con EPOC, donde los alvéolos están deformados, ¿no? Y al estar deformados no van a captar bien el oxígeno. Los bronquios sanos, en esta imagen podemos apreciarlo, ¿no? Bronquios sanos y bronquios inflamados. Una bronquitis crónica
el aire no puede pasar por los bronquios. Y algunas enfermedades asociadas a esta enfermedad del EPOC es el cáncer de pulmón, enfermedades coronarias, osteoporosis, diabetes mellitus, ansiedad, depresión. El 90% de los casos son en fumadores, ¿no? Es una de las causas principales. Y los síntomas de esta enfermedad es tos con moco, dificultad para respirar, silbidos al respirar, fatiga, presión en el pecho. Otra enfermedad que va a precisar de oxígeno es la fibrosis pulmonar. Es una enfermedad crónica, es progresiva, la cual va a comprometer significativamente la calidad del paciente, ¿no? Adicionalmente, la expectativa de vida de quienes la padecen es muy limitada. El término de fibrosis pulmonar va a hacer referencia a un proceso fibrótico, es decir, una cicatriz a nivel del intersticio, ¿no? Que es el espacio que hay entre el alveolo y los capilares, ¿no? Entonces, en este espacio donde hay la difusión de gases, es donde habrá un bloqueo, ¿no? El proceso fibrótico se va a manifestar en los pacientes como una disnea, ¿no? Una falta de aire. Los síntomas comunes es la disnea, ya sea en reposo o con esfuerzo. Siempre habrá una dificultad para poder respirar. Una tos seca también y acropaquia. Acropaquia, que son dedos en forma de palillos de tambor, ¿no? En un estado ya avanzado. En la parte de los falanges distales estará más inflamado. Y bueno, serán unos deditos delgados. ¿Sí? Las características que tiene es básicamente que va a presentar una fibrosis, una cicatriz que lo hará duro, ¿no? Va a toda la periferia del pulmón lo hará tan difícil para que pueda inhalar y para que pueda exhalar, ¿no? Usted se puede saber que la caja torácica no es firme, en realidad se expande y se comprime. Y al tener un pulmón que está cicatrizado, que está endurecido, lo que hace es que nosotros o el paciente con este tipo de enfermedad no pueda respirar bien. Este tipo también de enfermedad tiene una dificultad para diagnosticar, ya que se parece mucho a otras enfermedades, ¿sí? Como por ejemplo el asma o el EPOC. Otra enfermedad que precisa del uso de oxígeno es el asma, ¿no? Es muy común ver pacientes con asma, que es una enfermedad provocada que las vías respiratorias se hinchen, ¿no? Va a provocar que estas vías eh, se estrechen, que se estreche la luz del conducto, ¿sí? Y esto, ¿qué presentará el paciente? ¿Qué es lo que presentará con estos sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos? ¿Cuáles son los síntomas? La mayoría de las personas con asma tienen ataques separados por periodos asintomáticos. Algunas personas tienen dificultad prolongada para poder respirar con episodios de aumento de la falta de aliento. Y las sibilancias o una tos puede ser el síntoma principal. ¿Qué desencadena los síntomas? Los síntomas de asma pueden desencadenar por la inhalación, por ejemplo, de sustancias llamados alérgenos, ¿sí? Como, por ejemplo, el pelaje de animales, ácaros del polvo, el polen, ciertos medicamentos o también el cambio de clima, ¿no? Esto puede desencadenar los síntomas que normalmente vemos en un paciente con asma. ¿Y cuál será el tratamiento? Tiene como objetivo controlar la inflamación de las vías respiratorias, evitar las sustancias que desencadenen estos síntomas, ayudar a que pueda realizar las actividades normales sin síntomas de asma. Algunos medicamentos para el asma existen de dos clases, ¿sí?
de control para ayudar a prevenir estos ataques y también de alivio rápido, ¿no? Como un rescate para el uso durante estos ataques, ¿no? Mientras duren estos ataques. Otra enfermedad es la neumonía. La neumonía es una infección que puede atacar a uno o a los dos pulmones. Y esto puede ser por gérmenes, por bacterias, virus, hongos y también puede desarrollar al inhalar líquidos o también químicos, ¿no? Las personas con mayor riesgo son aquellas mayores de 65 años o también aquellos menores de 2 años, ¿no? Niños más pequeños, más susceptibles, o aquellas personas que también tienen otros problemas de salud. Los síntomas que tienes es tos, fiebre, dolor torácico, sudoración o escalofríos, hay sensación de fatiga, dificultad para respirar, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? En aquellos factores de riesgo, mayores de 65 años, menores, bueno, acá nos dicen menores de 5 años, tabaquismo también, enfermedades crónicas y la inmunidad debilitada. Bien, otra de las enfermedades que precisan del uso de oxígeno es la que ya ahora en esta coyuntura que estamos viviendo, la estamos viendo mucho, que es el SARS-CoV-2, ¿no? El SARS-CoV-2 es un virus que es de tipo ARN, que provoca una neumonía atípica. Y en algunos casos, esta neumonía muchas veces es fulminante, ¿no? En personas que sobre todo tienen comorbilidades. El COVID en la actualidad no presenta una uniformidad en su cuadro clínico. Han sido reportados más de 20 signos y síntomas, ¿no? Como por ejemplo podemos ver aquí en este cuadro, el 78% de personas que han presentado COVID positivo tienen fiebre, ¿no? Otras tienen tos, 57%, fatiga, 31%, pérdida del olfato, miren, 25%, no es tanto, dificultad para respirar, hay un 23%, temblores, un 18%, dolores musculares, 17%, sibilancias, 17%, dolor de cabeza, 13%, dolor de garganta, 12%, dolor de las articulaciones, un 11%, confusión, un 11%, mareos, un 11%, diarreas, un 10%, ¿no? Hay una gran cantidad de signos y síntomas que se han presentado porque recién estamos conociendo también cómo es la clínica de esta enfermedad, ¿no? Pero el virus, ¿qué es lo que ocasiona? ¿Cómo es que trabaja el virus? El virus, una vez que ha entrado en el aparato respiratorio, va a abrirse paso, ¿sí? Y se va a abrir paso gracias a que este virus posee una proteína en la periferia, una proteína periférica que tiene una forma de espiga, como la espiga del trigo, ¿no? Aunque muchos dicen que también tiene una forma de corona. Por eso es que también se le llama coronavirus. Entonces, este virus, al tener esta proteína, lo que hará es acoplarse a los neumocitos tipo 2, ¿no? Estas células que están en los pulmones, donde entrará en una fase de replicación. Va a entrar, va a meterse dentro de las células, dentro de estos neumocitos y a matar estas células de adentro hacia afuera. Una vez que ha destruido las células, lo que va a hacer es destruir también, va a seguir parasitando, ¿no? a otras células que se encuentren en el parénquima pulmonar. Y es ahí donde este virus empieza a tomar mayor fuerza, ¿no? Y con lo cual dará lugar a una respuesta inmunitaria, como por ejemplo es la
activación de la tormenta de citoquinas. ¿Qué es lo que hace la tormenta de citoquinas? Esta tormenta tiene una acción hiperinflamatoria, ¿no? Hace una reacción en nuestro cuerpo de inflamar, porque van a ir todas nuestras células a poder combatir, ¿no? Los leucocitos, todas nuestras defensas estarán así para poder combatir esta reacción. Por lo que el paciente va a ser afectado por el virus, ¿no? Debe recibir antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque esta reacción va a empezar a hacer daño. No solamente va a combatir, sino que también hará daño en los pulmones. Precisamente es que el paciente debe recibir algunos medicamentos antiinflamatorios para poder contrarrestar, ¿no? este tipo de reacción. Y también otros medicamentos que supriman el sistema inmunológico, ¿no? Bueno, es un tratamiento muy complejo el cual reciben este tipo de pacientes, aquellos que son afectados por este virus. Muy aparte también de las reacciones que tienen otras células que están adyacentes, ¿no? Que están aledañas, que van a manifestar también coagulación, una coagulación intravascular, como por ejemplo los trombocitos, ¿no? Estos trombocitos van a empezar a formar trombos, tomando van a empezar a formar estos trombos, tornando la sangre así viscosa, formar coágulos, que muchas veces esto ocasiona en el paciente que fallezca, precisamente por esta situación, ¿no? Por la cantidad de trombos eh, que se está generando en este punto, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que ocasiona el SARS-CoV-2. Bien, pasamos a nuestro tercer punto, que es la administración de oxígeno suplementario mediante balones. Debemos asumir que la duración del balón de oxígeno, indistintamente su capacidad, será proporcional al flujo otorgado al paciente en un determinado lapso de tiempo, ¿no? No es lo mismo que a mi paciente le digan que tiene que administrarse oxígeno de 5 a 6 litros por minuto a otro paciente que sea administrado de 15 litros por minuto, ¿no? Obviamente, la cantidad de oxígeno va a ser mayor. Entonces, mi balón se va a acabar más pronto, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcularemos, no? Es una fórmula en la cual podemos ver un aproximado de cuánto tiempo me va a durar mi balón si es que mi paciente tiene tal cantidad de flujo al día, ¿sí? Entonces, la fórmula que utilizamos es volumen del cilindro sobre flujo por tiempo. Esa es nuestra fórmula. ¿Cómo lo vamos a emplear? Primero, el balón promedio tenemos que saber que es de 10 metros cúbicos. Ese es un balón promedio. ¿Cuánto va a equivaler un metro cúbico? Equivale a 1000 litros. ¿Sí? Entonces nosotros lo primero que haremos, pero como ya lo sabemos, ¿no? Aquí vamos a convertir. Como ya les estoy mencionando, un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿no? Pero eso es ya por cultura general que lo sé. Pero si nosotros queremos transformarlo, no lo sabemos, podemos convertirlo, ¿no? ¿Cuánto es un metro cúbico a litro? ¿Sí? Transformándolo, si tenemos que un metro cúbico es igual a 1000 mililitros, entonces ¿cuánto será 10 metros cúbicos? Será igual a 10 mililitros, a 10.000, perdón, a 10.000 mililitros, ¿sí? Entonces, lo segundo que vamos a hacer es convertir de litros a minutos y luego lo convertiremos de minutos a horas. ¿Cuánto es mi balón? Por ejemplo, yo tengo uno de estos balones, ¿no? Que tiene un promedio de 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos a litros, ¿cuánto será? 10.000 litros, ¿sí? Utilizamos la fórmula, perdón, que es el volumen del cilindro sobre flujo por tiempo. Entonces, 10.000 10.000
perdón, 10.000 litros sobre 6 litros por minuto, nos va a dar una equivalencia de 1.667 minutos, ¿sí? Estos 1.667 minutos los vamos a transformar a horas. Tipo, no vamos a contabilizar por minutos, cuánto me va a durar. Es mejor contabilizarlo por horas. Entonces, si lo transformamos, estos 1.667 minutos, nos va a dar que nuestro balón se acabará en unas 28 horas, ¿no? Por lo menos nos va a durar un día. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo a mi paciente que recibe 15 litros por minuto, ¿no? En este caso fue 6 litros por minuto. Y como aquí ya les había colocado, ¿no? Un paciente enfermo de COVID leve se administra de 5 a 6 litros por minuto. En un paciente con COVID severo vamos a administrar 15 litros por minuto, ¿no? Esto es un promedio. Entonces, vamos a tomar nuestro mismo balón, que es la misma cantidad, 10.000 litros, sobre 15 litros por minuto. Entonces, operando nos va a dar un resultado de 667 minutos que vamos a transformar en horas. Transformando en horas nos va a salir que es 11 horas. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que nuestro balón no nos va a alcanzar ni para un día. ¿De acuerdo? Es así como podemos calcular y podremos saber si es que necesitamos, ¿no? Si nuestro paciente es de gravedad y necesita una cantidad mayor, entonces tendremos que abastecernos con mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de balones, debería ser 2, 3 balones, ¿sí? O en qué tiempo vamos a tener que cambiar también, ir a nuevamente a llenar nuestro balón, ¿sí? ¿Se entendió esta parte de la medición o hay alguna pregunta? A ver, no hay ninguna pregunta, ¿todo está claro? ¿Sí? Bien, si no hay ninguna duda, entonces sigamos. A ver, claro, los balones no están completamente llenos, tienen de 7 a 8 metros cúbicos, claro. Si nosotros tenemos esta cantidad, simplemente esta cantidad lo vamos a cambiar. Ajá. Vamos a cambiarla, no vamos a colocar los 10.000, sino vamos a colocar 8.000 litros o 6.000 litros, dependiendo lo que nos indica, ¿no? Y operamos y también nos va a arrojar el tiempo en el cual vamos a tener que nuevamente cambiar el balón, ¿sí? Solamente tenemos que saber cuánto es la conversión a litros de los metros cúbicos y cuánto es la cantidad, ¿no? Cómo vamos a utilizar nuestra fórmula. Pero ha quedado claro sobre cómo utilizamos la fórmula, ¿sí? El volumen del cilindro sobre el flujo por tiempo, ¿no? Ha quedado claro esta parte. Si hay alguna duda, por favor, lo escriben en el chat. Bien, vamos a terminar con esta diapositiva, ¿sí? Vamos a pasar a lo que son los materiales necesarios para brindar oxigenoterapia por balones. Vamos a necesitar muchos materiales y uno de estos materiales es la fuente de suministro de oxígeno. El oxígeno se almacena comprimido con el fin de que quepa la mayor cantidad posible en los recipientes. Esta gran presión a la que se está sometiendo el gas tiene que ser disminuida antes de que nosotros podamos administrarlo al paciente. De lo contrario,
lo que va a pasar es que vamos a dañar el aparato respiratorio del paciente. Tenemos una central de oxígeno A1. ¿Y cuál es la central de oxígeno A1? Es la que emplean los hospitales, donde el gas se encuentra en un depósito central, en un gran tanque, que está localizado siempre fuera de las edificaciones hospitalarias y también en plantas procesadoras. A ver, el audio, por favor. Bien. Otro de los materiales que necesitamos es el cilindro de presión, que es la fuente que vamos a emplear para poder brindar la atención, ¿no? Esta atención primaria. Son recipientes metálicos alargados de mayor o menor capacidad. Tienen una etiqueta que van a estar en los balones, ¿sí? Un número de rampa de la fabricación, el código del producto, la denominación, qué denominación es, si es CDE, M4, M6, M9, la clasificación, ¿sí? Une en ISO, y los gases o mezcla de gases, ¿no? Los más usados, los que usamos generalmente para poder brindar oxigenoterapia, son la M, la E y la D, ¿sí? Y estos materiales de tanque pueden ser fabricados de aluminio, acero al carbón o también acero. Los de uso domiciliario o hospitalario, como vemos aquí, es la M, la E y la D, ¿no? Y tienen una cantidad en litros distinto, ¿sí? Otros tienen menos volumen y el de mayor volumen es el tipo M. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No se preocupen, vamos a continuar el día jueves con la exposición. Aún nos falta tocar muchos temas acerca del manejo de oxígeno. Si tienen alguna pregunta, antes de terminar. No hay ninguna pregunta. Bien, entonces vamos a dar por concluido el día de hoy. El día jueves continuaremos con esta exposición. Muchas gracias a todos por las preguntas, por la atención brindada. Soy la licenciada Ivette Tocas y conmigo será hasta el día jueves. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego.